Buenas tardes, gracias por la espera. Confirmen que tengo buen audio, por favor. Sí, doctor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Se lo escucho. Bien, gracias. Entonces, mi nombre es Mario Pereira, neurocirujano. Vamos a tener la clase de enfermedades neuroquirúrgicas infantiles. Con respecto a la patología, a toda la patología médica infantil, la patología pediátrica, debemos entender, y ustedes lo sabrán cuando lleven pediatría, si es que no lo han llevado ahora, que el niño no es, desde el punto de vista anatómico ni fisiopatológico, como un adulto, no es un adulto pequeño. Las enfermedades pediátricas tienen distintas formas de presentación, muchas en el niño que en el adulto. Una fisiopatología distinta, sintomatología que puede ser variada, y la parte neuroquirúrgica no es distinto a eso. Existen enfermedades neuroquirúrgicas que se presentan solo en niños, como hay otras que se presentan solo en adultos. Existen patología neuroquirúrgica que tiene una forma de presentación distinta en niños que en el adulto. Esto debido a que el crecimiento, la anatomía, la compliance cerebral, el crecimiento de la médula espinal está en todo su apogeo en el niño y en el adulto ya llegó a su culmen, ¿no? Comenzaremos diciendo y hablando respecto de una patología muy común. Ustedes ya deben haber tenido su clase de hidrocefalias. Como saben bien, la hidrocefalia es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales cerebrales. Los ventrículos laterales cerebrales tienen de manera normal y común, tanto en el adulto como en el niño, líquido cefalorraquídeo. Cuando este líquido cefalorraquídeo se acumula de forma exacerbada, produce dilatación de los ventrículos, y esta dilatación ventricular es la que origina la hidrocefalia. Para entender la fisiopatología de la hidrocefalia, entender la clínica, cómo se presenta en los niños, debemos entender el flujo de líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo es el flujo de líquido cefalorraquídeo? Este líquido cefalorraquídeo, que normalmente está en los ventrículos laterales cerebrales, se produce en unas estructuras que se llaman plexos coroideos. Los plexos coroideos producen líquido cefalorraquídeo. Este es acumulado dentro de los ventrículos laterales y tiene una circulación especial. La circulación es de los ventrículos laterales, pasa a través del agujero de Monro a la estructura que se llama tercer ventrículo. Del tercer ventrículo pasa a través de el acueducto de Silvio a el cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo hay agujeros como el agujero de Luschka, agujero de Mayendi y además el conducto del epéndimo, que permiten que el líquido cefalorraquídeo pase hacia la parte de la médula espinal y luego hacia el espacio subaracnoideo, retornando para ser absorbido en las vellosidades aracnoideas. Si ustedes entienden que existe un flujo de líquido cefalorraquídeo, existe una estructura que lo produce y existe una estructura que lo elimina, van a entender por qué, si es que existe un stop o algún impedimento en el pasaje, se va a acumular. Si es que existe una alteración en la estructura que la produce, de repente se produce más y se va a acumular. Y si existe alguna alteración en alguna estructura que la elimina, entonces no se va a poder absorber totalmente y por lo tanto se acumula. La hidrocefalia congénita, también denominada hidrocefalia neonatal o perinatal, es aquella que se desarrolla intrauterinamente durante el embarazo, pero puede detectarse hasta el parto o en el periodo de recién nacido. Hidrocefalia es la acumulación de líquido dentro de los ventrículos cerebrales. Puede estar asociada o no con macrocefalia. Macrocefalia simplemente significa cabeza grande. Hidrocefalia significa dilatación ventricular.
Una hidrocefalia en un niño generalmente genera macrocefalia. ¿Por qué? Porque el cráneo del niño no está totalmente formado ni sellado. Y al no estar totalmente formado ni sellado, las suturas que están, es decir, el espacio que está entre los huesos, comienza a separarse, 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 debido al incremento de presión hidrostática producida por el incremento de líquido cefalorraquídeo. Este incremento de líquido cefalorraquídeo produce incremento de la presión hidrostática que genera hipertensión endocraniana, y la hipertensión endocraniana crónica de presentación lenta, acumulativa, genera esta macrocefalia. Pero entonces, ¿en qué se diferencia una hidrocefalia congénita de una no congénita? Se dice que es congénita cuando la causa que produce la hidrocefalia se ha gestado dentro del útero. Puede ser que el niño tenga manifestaciones externas, visibles, de hidrocefalia o macrocefalia, ya sea al nacer o ya sea después del parto. Pero si es que la causa que la origina se ha gestado, o es una causa, o es una alteración estructural que se produjo intrauterinamente, entonces estamos hablando de hidrocefalia congénita. Por eso se dice que el carácter congénito se define por las alteraciones patológicas del tubo neural durante la tercera y la cuarta semana de vida embrionaria. Y el incremento del volumen de líquido cefalorraquídeo intraventricular se produce por desequilibrio en su producción y absorción, sin que esto considere necesariamente macrocefalia. Es lo que les acabo de decir. Puede o no haber macrocefalia. La macrocefalia, además, es una manifestación de hidrocefalia ya avanzada, crónica, ¿no? Si es una hidrocefalia aguda, generalmente no se produce macrocefalia. ¿Y qué es macrocefalia? Simplemente cabeza grande, cabeza por encima de los estándares normales para la edad y el peso. ¿Cómo clasificamos la hidrocefalia congénita? La clasificamos desde el punto de vista de si hay comunicación o no hay comunicación. Desde el punto de vista de si hay comunicación, podemos decir que la hidrocefalia es comunicante. O mejor, vamos a comenzar diciendo que existe una hidrocefalia no comunicante. Quiere decir que hay una obstrucción del flujo. En cualquiera de las partes del fluido del líquido cefalorraquídeo hay una obstrucción. Puede ser en el tercer ventrículo, puede ser en el acueducto, puede ser en los agujeros de Luch-Camayendi, puede ser en fosa posterior, puede ser dentro del mismo ventrículo lateral. Si hay una obstrucción o un stop que impida que el flujo circule, entonces estamos ante una hidrocefalia no comunicante. No hay comunicación. Ejemplo, estenosis del acueducto de Silvio, síndrome de Dandy-Walker o tumores. Si hay un tumor, por ejemplo, intraventricular que obstruye el flujo de líquido cefalorraquídeo, ese se va a tender a acumular. Si hay un tumor en el tercer ventrículo que impida el flujo de líquido cefalorraquídeo, es el cuarto ventrículo, entonces se va a acumular hacia arriba, ¿no? Y la hidrocefalia comunicante es aquella en la cual no hay stop, no hay interrupción de flujo, pero hay un desequilibrio en la absorción y o producción. Por ejemplo, ausencia de vellosidades aracnoideas. Si las vellosidades aracnoideas son estructuras que están encargadas de absorber el líquido y eliminar el líquido cefalorraquídeo, y desde el punto de vista embrionario no se produjeron o no se fabricaron adecuadamente, entonces va a comenzar a acumularse líquido, porque no va a haber quien absorba el líquido. Papiloma del plexo coroideo. Si el plexo coroideo es el encargado de producir líquido y comienza a crecer un papiloma del plexo coroideo, que es un tumor del plexo coroideo, entonces van a haber muchas más células coroideas que van a producir líquido, y lo que se va a condicionar es una hipersecreción o hiperproducción de líquido cefalorraquídeo que va a superar la capacidad de eliminación de las vellosidades aracnoideas en cantidades normales. Si ustedes lo ven así, van a entender y van a saber de qué tipo de patología estamos hablando, si es una hidrocefalia congénita comunicante o es no comunicante.
En este caso, por ejemplo, un papiloma de plesiocorideo. Vemos imágenes en esta imagen, vemos una imagen de ecografía. Es una ecografía transfontanelar. ¿Cuándo podemos hacer una ecografía transfontanelar? Cuando obviamente la fontanela esté abierta, ¿no? Si tenemos un niño con una fontanela que ya está cerrada, no, obviamente no vamos a poder hacer una ecografía transfontanelar porque la ventana no es adecuada. ¿Para qué nos sirve una ecografía transfontanelar? Nos sirve para ver, por ejemplo, sangrado, hidrocefalia, también nos sirve en algunas ocasiones para ver si hay dilatación ventricular. Pero nos sirve más que todo como screening, porque en realidad el examen más específico para determinar si hay hidrocefalia o no y cuál es su causa es la resonancia magnética, y como screening tenemos la tomografía. En estas imágenes vemos, señalado en las flechas, en esta ecografía transfontanelar, un papiloma de plesiocorideo, que no es más que un tumor derivado de células de plesiocorideo, y en esta resonancia lo confirmamos, ¿no? Un tumor derivado de células de plesiocorideo. Si son células de plesiocorideo secretoras de líquido cefalorraquídeo, significa que va a haber una hipersecreción de líquido cefalorraquídeo, y si hay una hipersecreción de líquido cefalorraquídeo, el cerebro no va a tener la capacidad de eliminarlo adecuadamente, por lo tanto va a comenzar a acumularse. Y esa acumulación es lo que determina la hidrocefalia. Este no es el acueducto de Silvio. Aquí donde se señalan las flechas, por ejemplo, es donde debería estar el acueducto de Silvio en un calibre normal, pero no lo está. Si hay una estenosis del acueducto de Silvio, entonces no va a haber un adecuado pasaje y flujo y se va a acumular hacia arriba todo el líquido. El síndrome de Landy-Walker es otro síndrome característico que puede estar asociado o no a hidrocefalia. Hay un porcentaje de síndrome de Landy-Walker que hace hidrocefalia y otro porcentaje que no. No necesariamente el síndrome de Landy-Walker hace hidrocefalia, pero cuando está asociado a hidrocefalia, es una causa de hidrocefalia congénita. ¿Cuáles son las características del síndrome de Landy-Walker? Un cuerpo calloso que puede estar normal o puede estar ausente. Se dice que puede ser anormal, puede haber anormalidad o agenesia de cuerpo calloso. Quiste de fosa posterior, o en este caso, todo esto blanco es un quiste, es una cavidad llena de líquido. Alargamiento del cuarto ventrículo, el cuarto ventrículo está aquí alargado y aplastado. Anormalidad del cerebelo, ven acá casi no hay cerebelo, solamente hay esta lámina de cerebelo arriba. Y un tronco encefálico que puede estar comprimido. El tronco encefálico que debería tener esta forma, miren cómo está aplastado por la cavidad quística y desplazado. ¿Cómo decimos este niño tiene una cabeza grande o no tiene cabeza grande? ¿Cómo decimos este niño es macrocéfalo o no es macrocéfalo? Porque al fin y al cabo la macrocefalia es un indicador y nos tiene que hacer ponernos en alerta respecto de que pueda estar sucediéndose una patología que todavía no da mayores síntomas que solamente un agrandamiento de cabeza. Existen parámetros internacionales que ha determinado la Organización Mundial de la Salud, tablas en base al perímetro cefálico con respecto a la edad, medidas en desviaciones estándar y en percentiles. En este caso es un cuadro con desviaciones estándar. No quiere decir, por ejemplo, que un niño esté en una desviación estándar de 1, que el niño tenga una cabeza grande o sea normal. No quiere decir que si está en 2 que sea anormal. Tampoco si está entre 2 y 3 puede significar que sea anormal. Sin embargo, debemos de tomar con mucho cuidado, porque la mayoría de niños están en el percentil 50 o en la desviación estándar 0 y se mueve entre 1 y menos 1. Entonces, dentro de esto es lo más común. Cuando vean a un niño en su práctica clínica y tomen la medida del perímetro cefálico y se salga de esta desviación estándar, entonces tienen ustedes que ponerse en alerta. No con solamente salirse de la desviación estándar no significa que el niño tenga hidrocefalia, tenga un tumor, o no, simplemente el niño también podría tener una cabeza más grande, porque puede ser genéticamente su constitución una cabeza grande, pero
lógicamente, si se ha salido del estándar normal, ya ustedes deben ponerse en alerta para hacerle seguimiento. ¿Qué pasa si veo al niño, por ejemplo, a los 6 meses y el niño tiene una desviación estándar de 1, está en +1? Lo veo a los 8 y está en +2. Lo veo a los 10 y está entre 2 y 3. Entonces lo que yo estoy viendo es que el niño, la cabeza del niño está creciendo en una medida que no es la normal. No solamente es una cabeza grande que se mantiene dentro de su percentil, no se mantiene dentro de su percentil 1, por ejemplo, o dentro de su percentil 2, sino es una cabeza que poco a poco va creciendo progresivamente y va saltando de percentil en percentil. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que al niño le voy a tener que sacar exámenes, lo voy a tener, si soy médico general, derivarlo con especialistas, con el neurólogo pediatra, con el neurocirujano pediatra, porque ese niño le está creciendo la cabeza desmesuradamente y alguna razón debe haber. Una de las causas más frecuentes es la hidrocefalia congénita. ¿Cómo mido el perímetro cefálico, que es parte del control del niño sano? Se toma un punto, que es el nasion, que es la parte superior de la nariz, de la pirámide nasal, y hacia atrás, si ustedes se tocan un bultito en la región occipital, eso se llama protuberancia occipital externa. Ponen una cinta métrica que pase por esos dos puntos, por la protuberancia occipital externa y por el nasion, que son dos puntos craneométricos, y tienen la medida del perímetro cefálico. Defectos de tubo neural. Esta es otra patología, y se denomina, otra patología pediátrica, y se denominan a estos defectos de tubo neural o encefalomielodigrafias aquellas malformaciones que son debidas a defectos de cierre del tubo neural durante la embriogénesis. ¿Cómo lo clasificamos? Lo clasificamos en cefálicos y caudales. Entre los cefálicos tenemos la anencefalia, la hidranencefalia como ejemplos, el encéfalo-L, y los caudales, el más conocido y que siempre deben recordar, la espina bífida, con su máximo representante, el mielo meningocele. La tasa es entre 4 a 10 por 10.000 nacidos vivos y está asociado a factores ambientales y bajo nivel cultural. Asociado también a déficit nutricional, déficit de vitamina B, ¿no? Ácido fólico, etc. En esta imagen ven ustedes un niño con una anencefalia. El pronóstico de vida del niño, generalmente el niño anencefálico no supera las horas o las 72 horas como máximo. Sin embargo, si existe cierto componente de masa encefálica, a pesar de que los hemisferios pueden estar ausentes, existe el tronco cerebral y parte de estructuras del diencéfalo, el niño puede llegar a sobrevivir. Puede llegar a sobrevivir inclusive 3, 4, hasta los 6 meses, donde ya su misma condición no lo deja sobrevivir. La hidranencefalia es otra patología en la cual, si ustedes ven en esta tomografía, toda la cavidad craneal, todo lo que hay dentro del cráneo está lleno de líquido. Entonces la masa encefálica o el tejido cerebral es muy delgado, muy escaso, muy fino, pero existente. Y es lo que permite que el niño, por ejemplo, esté con los ojos abiertos, aunque no mire, ¿no? Que degluta, aunque no sea completa la deglución. Pero no sonríe, no sigue con la mirada, no entiende, no logra comunicarse, su desarrollo psicomotor es retrasado y se estanca. El encefalocele es otra patología. Y no es más que una comunicación de tejido cerebral que está fuera de la cavidad craneal, ¿no? Es una cantidad de tejido cerebral, tejido neurológico que está fuera de la cavidad craneal. Esta bolsa puede tener dentro, esta bolsa que ustedes ven que es de cuero cabido, puede tener dentro cerebro, venas, arterias,
y algunas veces puede haber parte del ventrículo. Y lógicamente para la planificación quirúrgica y para el pronóstico se tiene que sacar una resonancia magnética. Existen algunos niños que tienen un encefalocele con muy pobre tejido neural dentro, entonces se corta por aquí, se cierra y se acabó. Sin embargo, si el tejido cerebral metido aquí es muy grande o está compuesto por venas o arterias importantes, el pronóstico del niño no es bueno. El encefalocele puede ser occipital, puede ser nasal, nasofrontal, etc. La espina bífida ya es un defecto de tubo neural caudal y es la malformación congénita que consiste en el cierre incompleto del tubo neural al final del primer mes de la vida embrionaria, tras lo cual se produce un cierre incompleto de las últimas vértebras. Entonces vean cómo lo que se observa externamente es una bolsa que en muchas de las ocasiones llega al hospital rota, porque durante el parto se rompió. Y lo malo de que si se rompe, todos los gérmenes ingresan a el sistema nervioso y producen una meningitis, una ventriculitis, meningoencefalitis, etc. Y esta clasificación es la que ustedes deben recordar siempre y tener en cuenta. Y claro, también se pregunta siempre en el examen, ¿qué es una espina bífida? ¿Cuáles son sus tipos? Todos los tipos de espina bífida, ¿no? Una espina bífida oculta no es más que el cierre incompleto de los arcos posteriores de la columna, ¿no? Esa es espina bífida oculta. La piel está íntegra, el tejido celular subcutáneo también, el canal se mantiene íntegro, pero hubo un cierre incompleto de los últimos arcos, con lo cual se quedó una zona sin proteger, pero bueno, tampoco hay mayor riesgo. Es una espina bífida oculta. Si a través de este defecto ha protruido una bolsa o ha salido una bolsa que tiene componente de piel, pero también dentro de meninge y no tiene estructuras neurales dentro, se llama meningocele. Pero sin embargo, si la bolsa tiene estructuras neurales dentro, se llama mielomeningocele. ¿Cuál tiene peor pronóstico? Esta. Porque todas estas raíces que van y vienen de la médula, cono medular, y son raíces que van hacia las piernas, están metidas aquí, muchas son raíces aberrantes o están dañadas, con lo cual se origina o hay mayor riesgo de secuela neurológica como aparece en los niños. La médula anclada se produce como secuela de la espina bífida. Cuando se hace una plastía o se hace un cierre de esto, se ingresan todas las raíces a esta zona y se hace un cierre, una plastía de esta solución de continuidad. Pero sin embargo, todas estas raíces, más si el mielomeningocele se ha roto y hay una infección, aunque se trate, se adhieren fuertemente a esta zona baja de la zona lumbar y van a impedir que la médula espinal siga ascendiendo con el crecimiento normal del niño. Originando lo que se llama médula anclada. La médula anclada no es más que la adherencia de la parte baja de la médula espinal a las zonas bajas de la columna. Vemos en esta imagen de resonancia como el cono medular, que debería estar por aquí, está anclado a la parte baja de la columna como secuela de un mielomeningocele. Y aquí hay una patología interesante que con relativa frecuencia se ve en la práctica neuroquirúrgica pediátrica, que es la craneosinostosis. La craneosinostosis está definida como el cierre prematuro, parcial o total de una o más suturas del cráneo que origina una deformidad craneal. No solamente produce efectos desde el punto de vista estético, sino también produce efectos desde el punto de vista funcional, porque si se comienza a cerrar el cráneo antes que termine de desarrollar el cerebro, lo que va a suceder es que vamos a tener un niño microcéfalo, con una cabeza chiquita.
La craniosynostosis puede ser sindrómica o no sindrómica. La craniosynostosis sindrómica es la que forma parte de un síndrome más general, como por ejemplo el síndrome de Apert, el síndrome de Cruzón, que es frecuente de ver, y todos los que tienen aquí. Entonces, como parte de estas enfermedades, se presenta también la craniosynostosis dentro del síndrome. Esa es la craniosynostosis sindrómica. Pero existen niños sanos sin alteraciones genéticas que presentan craniosynostosis. Y esta es la craniosynostosis no sindrómica. Para entender la craniosynostosis y qué sucede, debemos de conocer las suturas craneales. Si vemos el hueso frontal, o ese es un cráneo, ese es el hueso frontal, vemos que existe una separación ligera, no está totalmente soldado, entre los huesos. Eso se llama sutura, entre dos huesos. Y si la separación es entre más de 2 o 3 huesos, se llama fontanela. Existen fontanelas y existen suturas que si se genera un incremento de la presión del cráneo, estas se van a tender a separar para compensar la presión. En el caso de hay un incremento de presión. Y en el caso de la craniosynostosis, estas suturas tienen que cerrarse armónicamente, poco a poco, pero por factores desconocidos comienzan a cerrarse de manera anómala. Aquí tienen, por ejemplo, el cierre de la sutura sagital de manera anómala, porque se ha cerrado aisladamente, no se ha cerrado la coronal, no se ha cerrado la lambdoidea, se ha cerrado solita la sutura sagital. Y origina, lógicamente, deformidad. Dentro de la craniosynostosis no sindrómica tenemos al 85% de todas las craniosynostosis. ¿Y cómo se denominan las craniosynostosis? Se denominan debido o se denominan en base a qué sutura es la que está cerrada, ¿no? Si nosotros tenemos la sutura, que la sutura sagital es la que se ha cerrado prematuramente, la han denominado escafocefalia. Si es una sutura coronal, se llama plagiocefalia anterior. Si son las dos suturas coronales, o mejor dicho, toda la sutura coronal en su extensión, se llama braquicefálica. Y si es la sutura metópica o la sutura interfrontal, se denomina trigonocefalia. El tratamiento quirúrgico consiste en que si ha habido un cierre prematuro de suturas que origina deformidad, volvamos a darle la chance de que pueda volver a sellarse de manera correcta. Y esto se hace con una cranioplastía, ¿no? Como ustedes ven, el cráneo se vuelve a abrir, los huesos se vuelven a separar, se vuelve a cortar para darle la chance al niño de que siga creciendo y sus huesos se acomoden armónicamente. En algunas ocasiones los niños pueden usar un casco especial para craniosynostosis, otras no, solamente con seguimiento. La escoliosis infantil es la deformidad de la columna vertebral en 3 dimensiones. Se dice además que el plano coronal excede de 10 grados y el desplazamiento lateral del cuerpo vertebral cruza la línea media. Se acompaña generalmente de algún tipo de rotación. ¿Cómo diagnosticamos o cómo vemos que un niño tiene escoliosis? Simplemente lo vemos de espaldita. Si lo vemos de espaldita y lo vemos sin polo, vamos a ver que de repente un hombro es más grande que el otro. O si se agacha a recoger algo, vemos que un tórax está más alto que el otro. Si sucede esto, debemos hacer exámenes de radiografía inicialmente y posteriormente de tomografía y columna, porque el niño está sufriendo de una escoliosis. Los signos son hombros desnivelados, la curvatura de la columna, la palpación o la visibilidad, y las caderas también desniveladas. Generalmente, si el hombro izquierdo está más alto, la cadera derecha es la que está más alta. ¿Por qué? Porque compensa el equilibrio, compensa las fuerzas y toda nuestra columna tiene un centro de gravedad. El centro de gravedad se desplaza y trata de acomodarse de manera que lo pueda compensar. Tiene distintas causas, dentro de ellas la neuromuscular,
como consecuencia principalmente de un desbalance muscular. La congénita, que tiene como resultado la que es dada por la asimetría en el desarrollo de las vértebras. Por ejemplo, una vértebra en cuña, ¿no? Una vértebra que debería ser cilíndrica, de repente nació el niño con una forma de trapecio o en cuña. Entonces, esto original que cuando el niño vaya creciendo, la columna se vaya curvando. Idiopática cuando no se encuentra una causa específica. El tratamiento inicial, evaluación de postura, ver cuál es la causa, tratar de manejarlo de manera conservadora, quizá con un corsé, si es que no mejora, no corrige o la curvatura sigue incrementándose, podría pasar a cirugía. Tumores del sistema nervioso central en niños. Uno de los tumores que son más representativos de los niños y que deben recordar es el medulloblastoma, que lo vamos a ver a continuación. Pero hay que decir que el cáncer infantil representa la segunda causa de mortalidad después de los accidentes. Los tumores del sistema nervioso central ocupan el segundo lugar por su frecuencia dentro de todas las neoplasias infantiles, solo por debajo de las leucemias, y son los tumores sólidos más frecuentes en menores de 15 años. Así como existe, si es que ya han tenido la clase de tumores del sistema nervioso central en adultos, la misma clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la clasificación histopatológica, se rige para los tumores infantiles. Los tumores dentro del sistema nervioso central pueden tener 4 grados desde el punto de vista histopatológico. Los grados 1 y 2 son malignos de grado leve y los grados 3 y 4 son malignos de alto grado. 1 y 2 de bajo grado y 3 y 4 de alto grado. No quiere decir que 1 y 2 no sean malignos, son malignos, pero comparados con 3 y 4 son de bajo grado. El de grado 1, por ejemplo, predomina lo que es la proliferación, crecimiento expansivo, ¿no? Son lesiones con alto índice de potencial proliferativo expansivo. Si se consigue hacer una resección quirúrgica amplia y total de este tipo de tumores, es una muy buena opción. Y se podría llegar en la mayoría de las veces a la cura. Las lesiones de grado 2 ya tienen un crecimiento no solamente proliferativo expansivo, que comienzan a empujar las células o el cerebro hacia determinado lado, como el grado 1, sino que esas son infiltrativas. Infiltran estructuras cerebrales, infiltran las vías y ya no hay mucho que hacer. Cuando se realiza una cirugía de una lesión de grado 2, se trata de sacar lo máximo de tumor que se pueda sin dejar dañado al paciente. Las lesiones de grado 3, además de tener ese crecimiento infiltrativo, tienen signos de malignidad como mitosis, anaplasia, que indican que estamos frente a un tumor de crecimiento acelerado. Las lesiones de grado 4, que son lesiones malignas mitóticamente activas con tendencia a necrosis, ya con mucho mayor signo de malignidad. Entonces hay 4 grados. Y la OMS, desde el punto de vista histopatológico, también tiene una lista. Y hay determinados tumores que se encasillan dentro de grado 1, otros que se encasillan en grado 2, otros en grado 3 y otros en grado 4, en base a la visión al microscopio y la identificación de estas características. Las lesiones de grado 1, por ejemplo, que ustedes deben recordar, son el estrocitoma pilocítico. Lesiones de grado 2, estrocitoma difuso, oligodendroglioma. Lesiones de grado 3, todos los que tienen anaplasia son anaplásicos. Estrocitoma anaplásico, oligodendroglioma anaplásico. Y los de grado 4 son las lesiones más malignas, como el glioblastoma, el glioblastoma multiforme, el gliosarcoma, etc. Existen factores de riesgo para que los niños tengan un tumor cerebral. Puede haber una enfermedad familiar asociada o algún gen que se desconozca.
por ejemplo, como la enfermedad de von Hippel-Lindau, la neurofibromatosis y la fibrosis tuberosa. La von Hippel-Lindau está asociada a tumores de fosa posterior de tipo hemangioblasto. Y también está asociado a, como parte del síndrome o como parte de la enfermedad, tumores, crecimiento de tumores en el páncreas, riñones, etc. Existen también otros factores como son los factores adquiridos que pueden ser la radiaciones ionizantes, intoxicación por metales pesados que pudieran ser también o estar relacionados con el crecimiento de tumores, aunque no se ha demostrado una causa efecto directa. Vemos aquí un tumor que es un sarcoma localizado en la región frontal. Ahora, dado ambas partes, ahora dado la bóveda craneal, como ven, y está no solamente infiltrando y proliferando la región frontal, sino que se sale a través de el cráneo, lo destruye y puede llegar a destruir en algunas ocasiones el cuero cabelludo. El 12% de los niños con tumores cerebrales por debajo de los 6 meses de edad presentan meduloblastoma. Este tumor, que es el meduloblastoma, es uno de los más característicos en niños menores de 5 años. La media es de 5 a 7. Es un tumor radiosensible, tiene diseminación leptomeningia. ¿Qué quiere decir esto? Que el tumor no solamente se va a quedar en la fosa posterior o si lo operamos, vaya a volver a crecer solo ahí. El tumor, si ha habido diseminación y ya ha habido siembra dentro del canal raquídeo y otras partes del sistema nervioso, ya está en estadio un poco más avanzado y eso se llama diseminación leptomeningia. Es como una metástasis interna dentro del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico para niños con medulloblastoma? Presentación en menores de 3, excitación de trombocefálico, diseminación fuera de la fosa posterior es esta punto de velo, y la resección subtotal. Si el tumor es, por ejemplo, muy infiltrativo, ustedes saben que aquí adelante es el tronco cefálico, y está infiltrando el tronco, y el cirujano durante la operación decide dejar parte del tumor porque está adherido al tronco cefálico, es un factor de mal pronóstico. Lamentablemente no se puede hacer más porque si sacas el tumor y dañas el tronco cefálico, el paciente se muere. Sin tumor, pero se va a morir porque le dañaste el tronco cefálico. Entonces tiene que haber un equilibrio. Esta es la siembra dentro del canal raquídeo de tumores que están en la fosa posterior, por ejemplo. Este otro tipo de tumor es el craniofaringioma. Es un tumor derivado de la parte posterior de la glándula hipófisis, del diencéfalo, y que crece hacia la zona celular, hacia el seno esfenoidal, y además comprime hacia arriba, si sigue creciendo, lo que es el nervio óptico, el quiasma óptico y los nervios ópticos. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son hipertensión endocraniana, lógicamente si hay una masa ocupante que además comprime los ventrículos laterales y puede producir acumulación de líquido e hidrocefalia, entonces se va a generar hipertensión endocraniana. Déficit visual, ¿por qué? Porque hay compresión del quiasma óptico que pasa por aquí encima. Trastorno hormonal, porque hacia atrás está la hipófisis, y si la hipófisis está alterada, tenemos, lógicamente, alteraciones hormonales severas, ya que la hipófisis es la glándula maestra y que controla muchas otras glándulas en el organismo, y cefalea. Infecciones del sistema nervioso central, pueden haber de meningitis, ventriculitis, son niños que están asociados a catéter, a válvulas, por ejemplo, y pueden producir microaccesos cerebrales. Estas infecciones del sistema nervioso central van a originar que se formen adherencias y tabicamientos adicionales.
Y en esos tabiquamientos adicionales no hay un sistema adecuado de drenaje, por lo tanto comienza a acumularse y se produce algo que se llama hidrocefalia compartimentalizada, generalmente como secuela de una infección neurológica grave. En este caso, un absceso cerebral, los abscesos cerebrales hasta 3 centímetros generalmente los observamos, pero sin embargo siempre es mejor operarlos debido a que la cápsula impide el pasaje de antibióticos que le estamos administrando por la vena, impide que pase adecuadamente hacia el tejido neural. Es una cápsula, es una barrera, y además, si es que nosotros hacemos la exéresis, tenemos altas posibilidades de que lo que se retire de ahí se pueda enviar a cultivo y podamos identificar el germen. Si identificamos el germen, damos el tratamiento específico. La malformación de Chiari, que tiene varios tipos, solamente lo puse aquí para que ustedes sepan y mencionarles que la malformación de Chiari es el descenso de las amígdalas cerebelosas o de alguna otra estructura adyacente por debajo de el agujero magno. Vean ustedes como esta parte es la amígdala cerebelosa que debería estar acá arriba, como desciende a través del agujero magno. La epilepsia refractaria. La epilepsia es una patología que la ve el neurólogo, en niños el neurólogo pediatra. Sin embargo, existe un punto en el cual el neurólogo no puede ya manejar la epilepsia porque se presenta de manera muy frecuente, es muy limitante, es muy discapacitante o está produciendo una enfermedad sistémica severa. En los casos de epilepsia refractaria, cuando ya el fracaso se ha fracasado a 2 o hasta 3 fármacos antiepilépticos a dosis elevadas, se tienen varias opciones de tratamiento, ¿no? ¿Qué sucede con el tratamiento? Tenemos el tratamiento receptivo focal y el tratamiento paliativo. El tratamiento receptivo focal es cuando se hace un electroencefalograma, un video electroencefalograma, una resonancia y se identifica el foco epileptógeno. Si yo tengo que he identificado el foco epileptógeno y es único, yo como cirujano voy y saco ese foco epileptógeno, que esa es una parte del cerebro, una parte del cerebro dañado, pero la saco. Sin embargo, si es que la epilepsia tiene causas multifocales, es decir, hay múltiples focos de descarga epileptogénica o no está identificado bien, solamente tenemos que ir al tratamiento paliativo. ¿Qué consiste? Consiste en, por ejemplo, en el caso del BNS, es un dispositivo que está colocado es como un marcapasos, que está colocado debajo de la piel y o el músculo, conectado a un cable con unos electrodos que va adherido al nervio vago. ¿Qué hace esto? Lo que hace es disminuir las crisis epilépticas, de manera que se pueda controlar y que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Las malformaciones vasculares, que ustedes deben haber tenido en su clase, las malformaciones arteriovenosas, en niños generalmente se producen más o se identifican más en la fosa posterior y en el cerebelo. El gol estándar, como ustedes saben, es la panarteriografía cerebral, pero se pueden ayudar con una angiografía en tomo y la tomografía simple para ver el sangrado y la extensión del sangrado. Y para terminar, lo que es el traumatismo craneal infantil. Ese traumatismo craneal infantil reviste un matiz distinto, debido a que el cráneo no es de la misma consistencia que el adulto. Primero que el cráneo, un niño pequeño, lactante, no está totalmente sellado. Y segundo que el grosor del cráneo puede ser la cuarta parte del grosor de un cráneo adulto. Entonces cualquier golpe, caída, etcétera, puede provocar una fractura craneal. Y si hay una fractura craneal, puede haber una ruptura de alguna arteria meningia, produciéndose también, si es que es probable, un hematoma epidural. Es por eso que es muy frecuente. En este caso, un hematoma epidural es frecuente asociado a fractura.
Para evaluar a un niño con traumatismo craneal tenemos que evaluar primero el mecanismo de la fractura. Es distinto que la mamá venga a la emergencia y nos diga, mi hijito se cayó de mis brazos, a que diga, se cayó desde su misma altura, estaba caminando y se cayó, o diga, se cayó del techo, o se cayó de 3 pisos. Entonces el mecanismo de la lesión, el mecanismo de la fractura es importante para poder tomar alertas, abrir los ojos y decir, esto puede tener. Y si esto puede tener, entonces le hago los exámenes, lo confirmo y lo atiendo y lo trato de curar. Pero si no sabemos cuál es el mecanismo de fractura, no podemos sospecharlo. Luego nuestros exámenes diagnósticos están de ayuda, ¿no? La radiografía para ver si es que hay una fractura, si es que hay una fractura, una tomografía para evaluar mejor la fractura, pero también para evaluar las lesiones asociadas a esa fractura, como son los hematomas epidurales. Bien. Esto es con respecto a la patología neurológica infantil. He tratado de hacer un resumen. Con respecto a las principales patologías, para que ustedes las conozcan, sepan que existen, las puedan identificar y las puedan derivar oportunamente al especialista correspondiente, que es el neurocirujano, para que las trate. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces ya voy por terminada la clase. Tienen unos minutos para descansar para que tengan su siguiente teoría, que me parece que es a las 2:40. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes.